allá. Sí, Muy bien. maestra. No, que así no estaba en una clínica haciéndome tratar mi diente, por eso que había un momento que participaba y lo dejaba Allá, en ok. esa situación estaba. Muy bien. Entonces, vamos a Ajá. recordar la clase pasada que hemos hecho. La clase pasada, como un introductorio, hemos hecho sobre las plantas curativas, para qué es bueno, ¿no? Entonces, ahora ya hemos hecho, estoy presentando yo justamente en la imagen que están viendo, ¿no? Eh, sobre los rituales de la Pachamama, ¿no? Entonces vamos a decir qué señas nos trae cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el moscón grande, ¿no? Pero en quechua, nosotros, según las creencias, los rituales de la Pachamama, de las creencias de nuestros ancestros, siempre ¿no? Suelen decir de que cuando llega a la casa un moscón verde grande, dice, uy, ahora Hasta que sí, muera un algo va familiar. a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Pachamamapa, Willacuine, ¿no? Uyutangra. Uyutangra, Wasinchikman, Pipis, Wañunampa, Musiachimanchi, para que muera alguien, ¿no? Nos avisa, nos anticipa, ¿no? Entonces acá yo le puse en castellano, cuando el moscón verde llega a tu casa, nos avisa quién va a morir de la familia, ¿no? Entonces es un ritual, ¿no? Una creencia, ¿no? Pero también, pues, ¿no? Cumple, lo cumple, ¿no? Y eso prácticamente nuestros ancestros lo practicaban, eso, ¿no? Más antes, ¿no? Pero ahora de poco a poco, según que ya vamos perdiendo ese ritual de la Pachamama, ¿no? Acá también tenemos otro que es el perro, ¿no? Ayukuna Manakupti. A veces en fiestas siempre hay perros, cuando hay más gente todavía hay más, entonces hay pelea de perros. Entonces al toque ya nos decimos, uy, ahora sí va a haber pelea de gente, ¿no? De personas. Uy, ¿quién va a pelear ahora? Pero primerito, los perros pelean, ¿no? Entonces también es una creencia ritual, ¿no? Entonces acá yo le puse en quechua ayukuna makuna manakupti, ¿no? Entonces ayukuna makupti, pistacho, Villamanchi nuna makuna nuna makuna, ¿no? Entonces Nuna esto manaku. cuando nos avisa ya, pues, ¿no? Nos anticipa, ¿no? Esto es con W. Entonces, ayukunama con manakuptin, pistacho, Villamanchi, nuna manakui canampa, ¿no? Nuna makunayemaku no y canampa. Entonces, esto Manakunampa. quiere Nuna decir que manakunampa. nosotros, tenemos que seguir practicando estos rituales para no perder de repente, para no perdernos nuestro ritual de nuestros ancestros, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a aprender sobre las hierbas curativas. La vez pasada habíamos quedado, Yolanda ya entró. Hola, Yolandita. ¿Me escuchas, Yolanda? Buenos días, maestra. Hola, Yolandita, ¿qué tal? No podía ingresar, no es, parece que no había señal bien. Tu señal está mal, Yolandita.
Sí, Entonces habíamos quedado la vez pasada, en la clase pasada ya habíamos conocido sobre las plantas curativas, ¿no? Pero ahora hemos quedado para esta clase que ustedes iban a averiguar en su comunidad para qué es bueno cada hierba que hay en la comunidad, ¿no? Entonces, eso está Edith estaba, Yolanda estaba. Externa creo que primera vez ella está entrando. Entonces, ¿quién va a empezar, Yolanda o Edith? Por favor. Yo, maestra. Ya, muy bien. ¿Vas a compartir la pantalla, Edith? Estoy con celular nomás, maestra. Sí, Ok, nomás. entonces explicas con el celular. Después Yolanda. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Sí, maestra, yo sobre plantas curativas. Ya, ok. A ver, allá en mi pueblo o donde estoy hay plantitas curativas, ¿ah? Y las personas en allá realmente se tratan pura planta. La medicina es pura planta. Ejemplo, tenemos la ortiga, ese pucasisei, florea rosadito o rojito. Ujú. Eso contiene amoxicilina y contiene amoxicilina propiedad curativa para casos de fiebre. ¿Y para qué es bueno eso, Edith? Lo Mm, hacen hervir en una tacita, nomás lo hacen hervir eso, y con eso le pasan todo el cuerpo, una frotación. Así como si estarías haciendo calentar cañita, ¿no? Para el resfrío, frotas su pie, su mano, igualito, pero desde cabeza hasta pie lo frotas, lo pones doble a la persona que está mal, ¿no? Le arropas bien, bien con frazadas y todo, ujú. se queda dormido dentro de ese periodo que va a dormir y se despierta, uff, todo el frío salió porque su ropa aparece así, como si hubiera lavado, mojadito. Y el paciente está un poco delicado, débil, porque como ha transpirado, ha botado todo el agua, se siente un poquito pálido, pero ya, de esa manera ya se curan del resfrío, de la tos, Ah, de la fiebre, para todo ello. Esa es una de las principales, porque cuando te da fiebre, imagínate, por resfrío, no hay ujú. pues allá al lado, a la mano, no hay centro de salud, ni farmacias, ni medicamentos, pues, pero esa manera de la tradición ancestral que mantienen es muy efectivo en realidad, porque a mí misma también me pasó y yo me trataba así y quedas ok. Muy buena, el pucasisa. Muy bien, Edith. ¿Y eso dónde? ¿En las alturas no vas o también ahí en todo sitio? A ver, debe haber aquí en Huancayo, también aquí por Chupaca, aquí por Pucará, por Chupuro, sí debe haber el Pucasisa ya. Te estoy hablando más o menos de la altura de 3.928 metros sobre el nivel del mar, Ya es en esa altura, altura ¿no? estoy yo. Sí, pero allá hay esas posibilidades de curarse cuando hay fiebre, eso, pero hay que hacerlo cuanto más antes, no dejarle pasar demasiado, tenga la enfermedad, porque si no, ya si es grave, ya necesariamente tiene que acudir al centro de salud o ir al hospital ya. Exacto. Ujú. Muy bien. Sí, maestrita. ¿Hay algo más, Edith? ¿Hasta ahí nomás? A ver, de otra hierbita, ¿qué le comento? En caso de infección estomacal, cuando da diarrea, ¿no? A niños, adultos, en allá se cura prácticamente con talla. No sé si conocen esa hierbita, también está a esa altura. Ya. Yurastaya se llama. Es una plantita que tiene hojitas menudas y crece apegaditos al suelo, ¿no? Así Mm, como una plantita tendidita, así, pegadita al suelo, pero bastante ahí. Eso agarras un racimito y cuando esté hirviendo el agüita sacas una tacita de agua y ya eso, esa hierbita lo enlavas y después lo machacas en ese agüita hervida, lo tapas, más o menos como calculando que ya está tibio. Te tomas pues y con eso ya.
también el estómago vuelve Se hace a... efectivo. Sí, hace efectivo esa hierbita también. Muy bien. Y Edith, ¿crees que puedes entonces implementar tu jardín con plantas medicinales en tu colegio? Yo lo tengo, maestra, yo lo tengo, por decir, en mi institución educativa lo tengo, el huachos, es muy bueno para los bronquios. Eso se Claro. toma con azúcar, con azuquita quemada, un poquito de huachos también lo vas a, lo vas a tostar un poquito en el fuego, un Ujú, parcito quemadito en el fuego y los otros dos así cruditos. Después guamanripa también se agarra. Dos así lo tuestas un poquito en el fuego y dos cruditos así le echas para una taza nomás, ¿no? Y ujú. luego lo haces servir cuando ya esté hirviendo la mamanripa, el guajchor, y ya lo sacas y echas un poquito nomás de salsito jarahuanca. Ese jarahuanca, también hay por esa zona una salsita negra que es piedra, sale de un puquialito normal. Esito te tomas, que ya estás sano, los bronquios te ayuda bastante eso. Ya Esa ves. hierbita que estoy diciendo del pucasisa ya es común allá, los niños también saben. Del eucalipto también lo saben, casi por ahí ese tratamiento. De la hierbita que estoy diciendo contra la infección estomacal, también Ujú. están casi a la mano, pues como están ahí nomás, están a 200, 300 metros, 100 metros, más allá sales al campo, ya está, y Ujú. coges y haces tu tratamiento. Pura hierba. Mm, muy bien. Sí. Claro, la hierba no hace daño y siempre esto debemos de promover con nuestros estudiantes, pues, ¿no? Porque Ah, la interculturalidad no solamente es hablar quechua, la interculturalidad es enseñar no todo, costumbres, tradiciones, creencias a nuestros estudiantes, ¿no? Es ah, involucrar a la, ellos. Muy las bien, Edith. hierbas. Las hierbas en allá es una maravilla, maestra. Uf, allá tenemos cuántas, a ver, Claro, eucalipto, porque más antes romero. nuestros ancestros con eso se curaban, pues, ¿no? Ya no había hospital, no había farmacia, prácticamente la necesidad les obligaba a ellos, ¿no? Y Sí, se maestra. curaban con ellos, pues, con esas plantas medicinales, ¿no? Muy bien, Edith, muchas gracias. Maestra. Ahora, Yolandita, ¿vas a compartir pantalla, Yolandita? No, maestra, sino que estoy teniendo problemas, pero le puedo explicar. Ya, ok. Ya, yo, bueno, lo que tradicionalmente mi mamá ha hecho conmigo, en mis hermanos, por ejemplo, el uso de la pepa de palta. La pepa de palta es uno de una de las medicinas bien importante en los niños y Ujú, adultos también. Ya como, por ejemplo, cuando estás en la chacra es difícil salir del pueblo y entonces si el niño está mal, enfermo, con el estómago flojo, entonces esta palta primero se tuesta el arrocito en la olla, se le tuesta, luego se le echa agüita, una taza de agua, luego se le echa la palta cortada en trozos, la pepa. la pepa de la palta. Una vez que se corta esa pepa de la palta, se le hace hervir unos 5 minutitos para que bote todo su remedio y quede en el agua. Luego de ello se cuela y se le hace tomar a la persona que está afectada del estómago flojo, ¿no? Y entonces Ujú. esto es lo que ha hecho mi mamá, siempre ha hecho eso en casa con nosotros, con mis hermanos, ¿no? Ahora, lo otro es, otro que también he visto con mi papá, hay unas plantas enredaderas acá en la selva Ujú. que se llama tulma tulma.
Es Ya, ya, ya. así, unos bejucos largos que crecen en el monte. Entonces, esa tulma, siempre le escuché a mi papá de pequeña, ¿no? Siempre le he visto que ha utilizado eso para los golpes, ya cuando de repente se ha golpeado el hueso, una caída, ¿no? Que a veces en la chacra se caen, se resbalan, o los niños se rompen algo de sus huesitos. Entonces, eso también se chanca el bejuco y luego con todas sus hojitas también se le emplasta donde ha sucedido el hecho, la parte del cuerpo que se ha ocasionado el daño, ¿no? Si ahí se le emplasta, ahí donde ha sido el golpe, lo que se ha roto, todo, entonces encima se le amarra con una tela, una punta, una tela, un mantel, ya, y eso hasta el día siguiente. Entonces al día siguiente también se cambia y luego nuevamente se le pone otra hierba chancando el bejuco, ¿no? Entonces eso he visto también tradicionalmente que hacía mi papá, ¿no? En la chacra, ¿no? Cuando vivíamos en la chacra con mis hermanos. Y él mismo también, recuerdo, ahorita que usted nos está haciendo recordar estas cosas, en mi memoria se han venido esos recuerdos, ¿no? De la forma como pues ellos han podido solucionar los problemas que han acontecido en aquel tiempo, ¿no? A veces salir a la chacra del pueblo, a veces no hay dinero, tal vez no había la forma como salir, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es de esa manera ellos han podido salvarnos, digamos así, ¿no? Auxiliarnos. Ya, y así hay varias plantitas, maestra, el llantén, Sí. todo ello, ¿no? Pero estos dos lo que yo quería explicarle sobre la pepa de la palta y la plantita es de la tulma, que crece en el monte. En el monte, en la selva, eso así en el jardín no se lo cultiva, sino se busca en el monte. Dentro del monte, así crece eso, ¿no? Sí, eso es lo que quería compartir, maestra. Muchas gracias. Ya. Gracias, Yolandita. En este caso, pero hemos quedado donde que vamos a recopilar todas esas recetas de las plantas medicinales, ¿no? Pero la idea es que nosotros expongamos también en quechua, Edith y Yolanda, ¿no? Y ahora, ustedes me lo van a hacer llegar esto al WhatsApp, pero escrito, ¿no? Así como yo les he dado un modelo, ¿se acuerdan? Sí. Así, ¿no? Entonces, para nosotros hacer el cuadernillo de recetarios, pues cada uno ya se van a llevar. Por ejemplo, Edith ahora ha hablado de varias plantas curativas. Yolanda ha hablado de varias plantas curativas. Y vamos recopilando. Para la próxima clase seguro ya van a venir varios, también van a entrar, chicas que hoy día no han venido, ¿no? Entonces, así vamos recopilando. Y al final, para tener el cuadernillo, que nos va a ayudar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Ahora, esto ya está ya. Ahora, vamos a aprender entonces, ¿se acuerdan? La clase pasada hemos aprendido sobre los pronombres personales en primera y segunda persona. Así para recordarles, ¿cuál era en primera persona? Ya, ¿no? Ajá, Ya y am, ¿no? Ya en primera persona y luego am en segunda persona. ¿No? Eso ya hemos practicado. Nos hemos quedado 2 sesiones en ahí, 2 sábados, ¿no? Entonces, ahí está claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender entonces los pronombres pai, ¿no? Él
ella. El ella es en tercera persona en los 3 tiempos, así como hemos venido practicando, ¿no? Ahora, acá más o menos, ¿están observando mi pantalla o más grande? Más grande, ¿no? Más grande, mijita. No veo nada todavía, mijita. Nada, No nada. Pero si la maestra está viendo, quiere decir que su señal está bien. Ya. Ahora, observan, sí, ¿no? Entonces, esto es en tercera persona, pai, él, ¿no? Pai. Pai, ausayan. Está en tiempo Él juega. presente. Él está jugando. Ahora, ¿qué nos faltaría? En tiempo pasado, ¿verdad? ¿Qué le diríamos ahí? Pai, au, sala. Pai, au, sala. ¿En qué tiempo? Ya pasado. Tiempo pasado. Muy bien. Entonces, pai, au, sala. Él ha jugado. No, él ha jugado. Entonces, ¿ahora qué nos falta? El tiempo futuro, ¿verdad? ¿Qué diríamos ahí? A ver, Edita. Tiempo futuro, eso hemos practicado ya. ¿Qué diríamos ahí? Yolanda, ¿lo puedes apoyar ahí? A Edith. Maestra Delfina, aquí en mi pantalla no aparece nada, o sea, no veo nada, estoy escuchándole nomás. Es porque la señal está baja por acá. Oh. Ajá, pero sí la estoy escuchando. Yolandita, tienes que cambiarte de operador, pe. ¿Qué operador tienes, Yolanda? Vitel. Yo tengo Entel. ¿Y en Masamari lo capta bien clarito? Sí, capta bien, pero no sé qué pasa ahorita. Por zonas. No sé qué está pasando. Algo está pasando. Edith, a ver. En tiempo a ver, voy a entrar a mi celular de futuro. nuevo. Hay interferencias, señora maestra, no se escucha bien. La maestra externa nos va a ayudar. Ahora, maestra. Maestra externa. Pai ausacha. Ah. Pai ausa. Pai ausata. ¿No? Ese es en tiempo Futuro. Futuro. En tiempo futuro. Muy bien. Y en pai ausata. Este es él. Él jugará, ¿no? Él jugará. Él jugará. Ahora, por ejemplo, si nosotros agregamos ahí, por ejemplo, decía, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Él juega con su gato. ¿En qué tiempo está? Presente. Con su gato. ¿En qué tiempo está? Presente. Muy bien, presente. Él juega con su gato. Tiempo presente, ¿no? Sí. Él juega con su gato. Ahora, si yo quiero convertirle esto en quechua. Pai. Pai ausa ya. Pai. Mashi.
Ausan, Michi. ausan, Pay Sí, ausan pero mashiwa. Wan. juega, ¿no es Mashiwa. el último? Pay ausan Pai, ausan, un ratito, mashiwa. Mashinwan. Ya se han Primero dado va, cuenta, ¿sí o no? primero La es oración, machine, entonces, el verbo, ¿dónde va? Al al último. final. Ajá. Pai, Mashinwan, ausan. Pay Entonces, mashiwa. ¿se acuerdan de esta cosita que se llama el sufijo wan? ¿Sí o no hemos Sufijo. hecho? ¿Se acuerdan? Entonces, se agrega al final cuando nosotros nos referimos que con alguien estamos incluyendo, ¿no? Estamos incluyendo que él está jugando con su gato, ¿no? Entonces, al incluir, vamos a agregar el sufijo wan, ¿no? Pai o machine wan, ausa, ¿no? Entonces, ahora, en tiempo pasado. En tiempo pasado. Pay ausacha. Pay En ausacha castellano, a ver. mashiwa. Él jugará con su gato. No, él, ¿cómo dice? Él En presente, jugó ¿en qué? con su gato. Él Él jugó con su jugó, gato. será, ¿verdad? Ajá. Claro, Él él jugó. jugó con Él su jugó gato. con su Pay Michi. Con gato. su gato. Claro, él jugó con su gato. Ese es en tiempo pasado. Pasado. Ajá, Es en pasado. tiempo pasado. Entonces, como diríamos acá en quechua, Pay Pai, hay ausalan mashiwa. Michi, Machiwan, Aysala. hay ausala machinwa, ¿no? Entonces sigo agregando Ay, acá también el Machiwan. sufijo wan, donde que estoy poniendo con negrita, ¿no? Pai ausala machinwa. Ahora en tiempo futuro. Pay ausacha mashiwa. Pay ausacha mashiwa. ¿No? Él jugará con su gato. ¿Qué tiempo es? Futuro. ¿No? Entonces, pai, ausata, Mashiwa. Pai, machinwan, Machiwan. machinwan, ausata, ¿no? Entonces, ahí ya va a terminar en cha. Es lo mismo que hemos hecho en primera persona, ya, ahora ya estamos haciendo con pai, él, ella, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, al final va a terminar en cha, ¿no? Pero la vez pasada, ¿se acuerdan? No hemos agregado el sufijo wan, ¿sí o no? No. Entonces, en tercera persona, cuando hacemos ya con pai, ahí se agrega ya el sufijo wan. El sufijo wan, ¿qué significa, maestra? O se indica la tercera persona, lo que es la acción que realiza. No te escucho bien. A ver, un rato. ¿Puedes alzar el volumen, Yolandita? Sí. Sí está todo su volumen. Ya. Ya. Volviendo acá, ¿no?
ella tiene, a ver, esto ya no, ya está. Entonces, acá en tiempo futuro, ya le hemos hecho pai, machine one, ausata. Entonces, ¿en qué momento voy a utilizar, por ejemplo, así como les digo yo, one, cuando ya estoy incluyendo a esa persona? Puede ser cosas, puede ser animales, todo eso, ¿no? Estoy incluyendo y por eso voy a agregar el sufijo one. ¿Se han dado cuenta ustedes? Ahí arriba, cuando no le hemos incluido, solamente él juega, él está jugando, ¿no? No le hemos incluido sufijo one, ¿no? ¿Desde cuándo hemos jugado, agregado? Desde que él juega con su gato. Hemos incluido, ¿no? Recién al incluir estoy utilizando el sufijo one. ¿Está claro ahí? Edith. Externa creo que ya está en 90% de quechua. Yolanda. Sí, estoy tratando de entender, maestra. Ya. Ahora vamos a hacer acá a ver más ejemplos, ¿ya? Esto lo voy a pasar para otro, para que le entienda, antes que nos gane la hora. Ya se está cruzando. Muy bien. Voy a apagar esto. Ya. A ver, un ejemplito, por favor, Externa, ahí me ayuda con un ejemplo. A ver, por favor, todos vamos a participar, ¿ya? Ok. Un ejemplo. Lo que quiera, Miss. Es que me ayuda. Está sonando. Algo No, es está que estaba sonando. abriendo otro dispositivo. Ahorita lo cierro más bien. Ay, Externa, hay mucha intransferencia. A ver, ahora, vamos a hacer un ejemplo. A ver, díctame, Yolandita, por favor. ¿Otro ejemplo? Ajá, con nada más, con él, pero incluyendo algo. Ahí. Ya, él come patachi. Come patachi de patachi de chancho, ¿ya? Ya, de chancho, de cuchi. Él come patachi de chancho. ¿En qué tiempo está acá? Presente. Ajá, presente, porque él come. Está presente, ajá. Ahora sí, muy bien. Ahora lo vamos a convertir esto en quechua. Ya. ¿Qué diríamos? Pai. Pai. Cuchi. Cuchi. Patachi. Patachita. Miku. Pai mi patachita, miku. Miku nomás, miku. Miku. ¿No? Ve, Pai, cuchi, patachita, miku. ¿Ve? Pai, ¿Qué cuchi, cosa hemos agregado ahí? Ita. ¿Qué cosa hemos agregado, Yolandita, esa parte? La ta, maestra. Claro, el pues sufijo el sufijo ta. El sufijo ta hemos agregado. Porque sí, ahí está comiendo algo, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera dicho, él está comiendo, ya no voy a agregar nada, sino solamente ahí, pai miku, nada más diría, ¿sí o no? Pero como estoy dirigiéndome que algo está comiendo, entonces estoy incluyendo ahí sufijo ta, ¿no? Hemos hecho el sufijo ta, pa, el sufijo wan, ¿no? Entonces,
en sus apuntes siempre se van a fijarse, a ver en qué momento se agrega, ¿no? Ajá, porque hemos hecho lo de los sufijos. Entonces, acá, como les vuelvo a decir, pai, cuchi, patachita, mico. Entonces, ahí no se olviden cuando ahí en esos casos van a agregar el sufijo ta. Ahora lo convertimos en tiempo pasado. Ajá. Ya sé. Él comió patachi de chancho. Ajá, patachi de chancho. Patachita. Ese es el tiempo pasado. ¿Ve? Tiempo. Pai cuchi, patachita micula. Muy bien, ¿ve? Micula. Pai, cuchi, ¿sí o no? Cuchi, sí. patachita, micula. Micula. Ajá. Micu, ¿no? Micu. Micula. Claro. No es mucula. No, micula. Micula no. Acá te has equivocado. Pai, cuchi, patachita, micula. Ya comió, ¿no? Ahora en tiempo futuro. Él comerá patachi de chancho, ¿verdad? Futuro. Patachi de chancho. ¿En qué tiempo está? Futuro. Futuro. Ya, entonces sería pai. ¿Cómo sería? A ver, vamos, chicos. Pai, ¿cómo sería ahí? Cuchi, patachita, micucha. Ajá, de en cha. Cuando es en futuro, ya termina en cha. Cha. Exacto. Con C. En pai. Cuchi, patachita. Ajá, pai. Cuchi, patachita, micucha. ¿Ve? Ajá, micucha. Claro, pues. Pai, cuchi, patachita, micucha. Ya termina en cha. Ya se dieron cuenta, ¿sí o no? Ya me estoy dando cuenta, maestra. Ahora, otro ejemplito más para hacer con ella, ¿ya? Ya, ahí. A ver, Edith. Pai, mi, cuchi, patachi. En castellano, a ver. Ella come, no, a ver, ella come patachi de chancho, no, ella come patachi de chancho. Otro ya. A ver, otro. Ella prepara una mazamorrita de chuno. Mazamorra de chuno, hermano. Ajá. Ella prepara mazamorra de chuño. Chuño, ¿no? Así. Ajá. ¿En qué tiempo está? Presente. 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 Muy bien. ¿Cómo diríamos ahí? Esterna, ¿estás ahí? Sí, ¿no? Pai. A ver. Pai. Lulan. Pai. Lulan. Lulan, ¿qué cosa? Ese es verbo, ¿sí o no? El verbo, preparar. Yo preparo, tú preparas, nosotros preparamos, ¿no? Entonces, Lulan es al final, ¿verdad? Mazamorra, ¿cómo se dirá? Chuño. Chuño, ahí ya estoy agregando. ¿Qué cosa estoy agregando? Sufijo ta. Sufijo ta. Muy bien. Esta partecita le agregué
porque estamos incluyendo o estamos dirigiéndonos que ella está haciendo mazamorra. Mazamorrita de Pai chuño. chunuyumita Está haciendo. lula. Chunuyumita. Chuño. Mazamorra solo es yumi. Pero como ahí dice chuno de mazamorra de chuño, entonces estamos agregando chuno, yumita, lula. ¿Ve? ¿Qué diríamos? Ella prepara mazamorra de chuño. Ahora en tiempo pasado, ¿qué diríamos? Ella preparó mazamorra de chuño. ¿Ve? Ese es en tiempo pasado, estás diciendo. Pasado. Muy bien. Pai lulala. Ahora, ¿qué Chuño. diríamos ahí? Ahora diríamos ahí, pai, Pai chuño, chuño. yumita, Yumita, lulala. Lulala. claro, lulala. lulalo. Ah, Lulalo. Lulalo. Ah, no es la ya. Ah, Entonces, lulalo. O es lulala. lulalo. Lula. Lula ya está acá en tiempo presente. Lulalo, ¿qué ha hecho? Ella preparó mazamorra de chuño. Ella ha preparado, dirían, ha preparado. Ha preparado, ahí, ha preparado, lo que ya preparó. Por eso estamos diciendo lulalo, por eso estamos diciendo. ¿No? Lulala. Ahora, ella Lalo. va O a preparar, lulala. ¿sí o no? O ella preparará, ¿no? Ella preparará mazamorra de chuño. ¿En qué tiempo? Futuro. Muy bien. lulacha, será ya. Ajá. Pai. Chuño, yumita. Yumita. ¿Qué diríamos? Lula. Cha. Lula cha. ¿Ves? Lula, Fácil, cha. ¿sí o no? Solo va a cambiar en el verbo, ¿no, maestra? Solamente en el verbo nomás va a cambiar. En el verbo Nada nomás más. está cambiando. Ya. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está claro? Sí. Sí, ¿no? Ya, sí. O sea, ya en el sustantivo y el adjetivo permanece igual. Exacto. Solo cambia en el verbo. En el verbo. Para darle sentido al tiempo. De acuerdo en qué tiempo quieres hacerlo. Por ejemplo, en tiempo presente, de comer miku. En tiempo pasado, mikula. En tiempo futuro, mikucha. Ahí nomás. Por ejemplo, de hacer, de preparar. En presente, lula. Por ejemplo, en tiempo pasado, lulalo, lulalo. En tiempo futuro, lulacha. Ahí nomás. El verbo va a cambiar. Por eso, en los pronombres personales tenemos que trabajar siempre con los verbos. Cuando no se trabaja con verbo, no es su pronombre personal. No estamos o sea, por ejemplo, no sería ya pues algo que está haciendo, ¿no? Entonces, el verbo siempre tiene que ir en los pronombres personales, ¿no?
Ahora, por ejemplo, a ver, un ejemplo más. Por ejemplo, acá yo estaba poniendo, ahí, acá, por ejemplo, ella tiene un perro. Le estoy nombrando que ella tiene un perro, ¿sí o no? ¿En qué tiempo está? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Un poquito más grande. Ahora sí. Ella tiene un perro. ¿Se dan cuenta que hemos agregado? Ella tiene un perro cuando decimos, y ya no es como acá que han hecho. Acá, por ejemplo, ella ha preparado, es diferente. Pero acá estoy nombrando que ella tiene un perro. ¿Qué le estoy agregando acá? A ver, vamos a ir a observar ahí. ¿Qué he agregado ahí? Yolandita. Edith. Edith ya no está. Se fue Edith. ¿Qué cosa he agregado? Externa. Externa también se ha ido. Yolanda, ¿qué he agregado ahí? El sufijo pa, ¿sí o no? Sí, Muy bien. creo que no estaba pagando. Entonces, cuando yo nombro que algo tiene ella, entonces voy a agregar el sufijo pa. Pa y pa, ayun, calla. ¿No? Ahora, ¿cómo diría yo en tiempo pasado? En castellano primero, a ver, ella ha tenido un perro, ¿verdad? ¿Está bien? Pasado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ella ha tenido un perro. Paipa. Ella ha tenido un perro. Ella ha tenido un perro, o sea, ya ha tenido, ya. Ese es el pasado. Entonces estamos en el... Ajá. Un segundito, Miss. ¿Más grande? En tiempo pasado. A ver, Yolandita, Externa, Edith. ¿Cómo diríamos en tiempo pasado? Ella ha tenido. Ella ha tenido un perro. Ese es en pasado. Ella ha tenido. Ajá. ¿En quechua? Paipa. Paipa kalam. Ayun. Paipa kalam. Paipa. Ayun, de tener, es ver. Verbo es, o sea, tener es verbo, ¿verdad? Tiene, ¿no? Es verbo. Claro. Entonces el verbo va a ir al final. ¿Qué diríamos ahí? Paipa, ayun, kalam. Paipa, ayun. Kalam. Kalam. Kalami. Kalam. Kalam. Paipa, ayun, kalami. Nada más, ¿no? Yeah. Entonces, esto es en tiempo pasado, ¿no? Pasado. Paipa, ayun, kalam. Paipa, ahora, ayun, en tiempo futuro, ella Paipa, ayun. Tendrá un perro. Tendrá un perro. Ese es en tiempo futuro. Paipa. Paipa, ayun, kacha. Acá. Ella tendrá un perro. Paipa, ayun, kacha. Ah, exacto, eso nos hemos olvidado. ¿Ves? Gracias, Externa. Dos cabezas, piensa mejor. Es bueno. Paipa.
Paipa ayun kata. Entonces, paipa, acá, sí, ya me hook, perdí ya. ayun, paipa, hook, ayun kata. Acá también eso nos hemos olvidado. Paipa, hook, ayun, no, allá. Ya eso es Paipa, cuando tiene, ¿no, maestra? ajá, hook, de uno. Uno es Que hook, le pues. corresponde a él, pues se le agrega la Ajá, pa. claro. Sino que me han venido a buscar, me he perdido esa clase. ¿No has venido la vez pasada, Yolandita? No, sí, sino que ahorita me han estado tocando mi puerta. He salido un rato, digo. ¿No Me he está tu perdido. Gervillo? No hay nadie. ¿Tu Gervillito? ¿Ya está Seguida bien ya? desfilar. Sí, ya está mejorcito ya. Ay, qué bueno. Sino que le estaba diciendo que cuando le corresponde o tiene algo, se le agrega pa, ¿no, maestra? El sufijo pa, Pai, así como pai, le pa. hemos agregado en antes por el sufijo wan, igual, pero acá se agrega sufijo pa. Pai, pa. Para que diga paipa. Pai, pa, hook, Ajá. ayun, Porque palat. nosotros podemos hacer ella canta. Nada más estoy poniendo. Ella canta. Más grande, ¿ya? Ella canta. ¿En qué tiempo está eso? ¿En presente, sí o no? Para que se den cuenta, vamos a poner acá. ¿Qué diría en quechua? Pai, Pai, taquín. taqui. Ajá, pai, taqui. Pai, Ya no estoy agregando sufijo pa, porque no estoy incluyendo algo que tiene ella, solamente está haciendo, está cantando, está haciendo nada más, ¿no? Solamente está cantando nada más. Pai taqui. En pai taquila, ¿no? Ella cantó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Pasado. Ajá, pai taquila. 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 Ahora en tiempo futuro, ella cantará. Pai Este es en taquila. futuro. Entonces, pai taquita. Claro. Pai taquicha. Pai taquita. ¿Ve? Entonces, se dan cuenta, ya no estamos agregando el sufijo pa. Pero acá, como acá, a ver, el ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más acá. Mi moto dormilón. Ya. Otro ejemplo, a ver ahí, con un ejemplo que estamos incluyendo algo. Ella tiene un libro. Ya. Ella tiene un libro. A ver. Este es en tiempo presente. Muy bien. Ahí sí. ¿Qué diríamos ahí? Paipa. Ajá. Paipa. Libro, ¿cómo se dirá en quechua? Ñawinchaku. Paipa ñawinchaku. Calla. ¿Ve? El verbo le hemos puesto al final, lo que dice tiene, ¿no? Entonces, paipa ñawinchaku, calla. Ahora en tiempo pasado. Calla. Tiene. Y acá. Tienen, de tener. Esto es un verbo. Esto es verbo, esto es de tener verbo. Y al final estoy poniendo eso. ¿Ya?
ella ha tenido un libro. ¿Se han dado cuenta? ¿En qué tiempo? Pasado. Mira, ve. Acá dice un. Nadie se dio cuenta, ve. Un. Ah, ella ha dicho un libro, ¿verdad? Claro. Paipa, hook. Ahí, ¿no? Ñawinchaq. Ajá. Entonces, ella ha tenido un libro. Entonces, ¿qué diríamos? Paipa, hook, ñawinchakun. Vaya. Paipa. Cala. Ñawinchaq. Paipa, hook, ñawinchakun, cala. Ahora, en tiempo futuro, ella tendrá un libro. Ya está. ¿Qué diríamos ahí? Paipa. Hook. Ella tendrá un libro. Hook. Hook ñawinchakun. Cacha. Chakun. Cacha. Acá, ¿verdad? Paipa, hook, ñawinchakun. Caca. Cacha. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Está claro, Miss. Sí, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, siempre nos vamos a recordar de que cuando nombramos algo, estamos incluyendo algo tiene, entonces vamos a agregar el sufijo pa. Paipa. Ajá, Paipa. paipa. Pero cuando no nombramos que no tiene nada, no estamos incluyendo nada, solamente pai nada más. Y por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo hacer, ella duerme. Ella duerme. Entonces le diría, ¿no? Acá, pai, puño. Pai puño. Ajá. ¿Qué Puñola. tiempo está? Pai puño. Presente. Ahora acá, ella ha dormido. Pai Pai, puñola. puñula. Pai, puñula. Habrá dormido ayer, antes de ayer, ¿cuándo habrá dormido? Pues no, entonces, ese es en tiempo pasado. Ella dormirá. Pai, puño. Ajá, pai, puñuta. ¿Ve? Ese es en tiempo futuro. ¿Ve? Entonces, eso, la próxima clase ya vamos a hacer con nosotros, ¿no? Con el pronombre nosotros. ¿Ya? En chivo. Ahora, ¿qué ha pasado? En chivo, agua. Ya. Entonces, a la próxima clase, para la próxima clase vamos a practicar. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase me van a exponer entonces el trabajo con el sufijo. ¿Qué digo con el sufijo? Con el pronombre, exponer. A ver, ¿cuántos, más o menos, cuántos lo pueden hacer ahí? ¿Cuántos ejemplos? Fíjate, Yasmin. ¿Quién está?
exponer, a ver, 6 ejemplos en los 3 tiempos con el pronombre. ¿Con qué pronombre hemos hecho? I. Pai. Pai y paipa. Pai, pai. Pai y paipa. Ahí ya les pongo ya directo. ¿Ya? Sí, mejor. Pai es cuando no estás incluyendo que tiene algo, que está haciendo algo. Paipa es cuando ya lo incluyes, que está haciendo algo o tiene algo. ¿Está claro? ¿Quién era? Solo Ya. pai. Ajá, Sí, ya. eso parte Son bien 6 entendido. ejemplos. Pero a la próxima vamos a seguir recopilando las informaciones de las plantas curativas. Eso es lo que han expuesto hoy día Yolanda y Edith. Para estar recopilando lo van a hacer en escrito, ¿ya? En castellano, ¿no, maestra? En quechua, pues. Ya, maestra. Ay, ¿qué? En quechua. Ay, Y vamos mamacita a socializar acá, ¿ya? Así como linda. siempre le hemos hecho. ¿Ya? Ay, mamacita, ahora ¿cómo lo hago? Igual la maestra externa también nos va a traer propuestas. ¿Ya? Voy a traer Ya. un libro pues, a mi mamá. A los vecinos. Todos vamos preguntando, siempre algunos saben, pues, ¿no? Para qué es bueno cada uno. ¿Ya? Ujú. Cada hierba medicinal, ¿en qué nos podría ayudar? Pero eso no nos olvidemos también, incluir, promover eso con nuestros estudiantes. Ya, muy bien. Entonces, hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Ya, Abrazos a maestra. cada uno.